Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que tu mente va a 1000 por hora y las palabras se te adelantan, no te preocupes, es el cosmos pidiéndote que conectes antes de hablar. Estamos en el 28 de abril de 2026 y el cielo nos regala un aspecto que es pura magia. Venus en Géminis hace un trígono exacto con Plutón, una alineación que solo ocurre cuando el amor se vuelve profundo y las conversaciones transformadoras. Este es de esos días donde la astrología se cruza con lo práctico, porque lo que digas hoy puede cambiar algo importante. Vamos a entender exactamente qué está pasando, cómo aprovechar esta energía y por qué el signo de Géminis es el gran protagonista. El mapa del día se despliega así. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del trígono de Venus. El Sol en Tauro a 7.5 grados forma una cuadratura tensa con Plutón en Acuario, un aspecto que despierta la necesidad de soltar el control sobre lo material para transformar desde la raíz. Mercurio recién llegado a Aries a 20.4 grados choca en cuadratura con Júpiter en Cáncer. Cuidado con prometer de más o lanzar ideas sin filtrar. La mente quiere expandirse, pero la emoción puede nublar los detalles. La luna en Virgo, gibosa creciente al 87.7% de iluminación, está en trígono con Urano en Tauro, lo que activa una intuición práctica para resolver problemas con soluciones inesperadas. Sin embargo, la luna pasa varias horas vacía de curso esta madrugada, hasta aproximadamente las 2 de la mañana, así que cualquier compromiso firmado en ese lapso puede carecer de sustancia a largo plazo. No hay planetas retrógrados hoy, lo que acelera los procesos sin necesidad de revisiones internas forzadas. Y hablando de contexto, un 28 de abril de 1789 ocurrió el motín del HMS Bounty, un evento donde el exceso de autoridad chocó contra la libertad individual, justo la tensión que Plutón y el Sol nos invitan a equilibrar. El consejo del día, antes de actuar, deja que la luna en Virgo ordene el caos mental. Revisa los contratos 2 veces y elige una sola conversación profunda, no 11 superficiales. Aries. Cuando la luna en Virgo despierta tu casa del servicio y la rutina, el cielo te pide afinar detalles que antes pasaste por alto. Hoy, con Marte y Saturno juntos en tu signo, tu energía no es impulso ciego sino estrategia pura. Cada paso que des puede construirse sobre cimientos sólidos. Mercurio en Aries te da una mente rápida, pero su tensión con Júpiter en Cáncer te advierte. No prometas de más ni expandas tu agenda sin medir el costo emocional. En el amor, Venus en Géminis activa conversaciones estimulantes y su trígono exacto con Plutón te invita a profundizar un vínculo sin temor a la transformación. En lo laboral, revisa contratos o proyectos pendientes con lupa. Lo que hoy ajustes evitará conflictos mañana. Tu cuerpo pide movimiento, pero también pausas conscientes. Una caminata al mediodía te aclarará las ideas. Como Marte rige este martes, canaliza tu fogosidad en una tarea concreta que requiera disciplina. El coraje no siempre es ruido, a veces es el silencio de quien sabe esperar su momento. Tauro, esa sensación de que algo profundo está cambiando bajo la superficie no es imaginación tuya. Hoy, con Venus en Géminis formando un trígono exacto con Plutón, tus vínculos más íntimos se transforman silenciosamente. No necesitas forzar conversaciones, el poder está en observar lo que no se dice. Además, la luna en Virgo despierta tu necesidad de orden práctico, pero el Sol en tu signo en cuadratura con Plutón te exige soltar el control sobre resultados que no dependen solo de ti. En el plano laboral, Mercurio en Aries te da agilidad mental para resolver un embrollo administrativo que arrastras desde marzo. Sin embargo, evita comprometerte a nuevos proyectos hoy, porque Marte y Júpiter en cuadratura pueden inflar expectativas irreales. El martes, regido por Marte, te pide canalizar tu energía en movimiento físico concreto. Una caminata larga o reordenar tu espacio de trabajo despejará tu mente. Que la duda no te paralice, confía en tu paciencia, que siempre sabe cuándo actuar. Géminis. Hoy, 28 de abril de 2026, es un día que resuena con la energía de un evento clave. En 1789, el motín del Bounty marcó un quiebre en la lealtad y tu cielo activa temas similares de alianzas y transformación.
Tu regente Mercurio en Aries choca con Júpiter en Cáncer, generando un exceso de entusiasmo que puede nublar tus juicios prácticos. Revisa 2 veces los acuerdos antes de firmar. Venus transita tu signo formando un trígono exacto con Plutón, lo que profundiza tus conexiones afectivas y te invita a soltar máscaras en el ámbito personal. Mientras tanto, la luna en Virgo se activa sextil a Urano, impulsándote a reorganizar tu rutina con un giro inesperado que alivie la tensión acumulada. Tu consejo: dedica 15 minutos a escribir tus ideas más caóticas en papel, sin filtro, y luego elige una para ejecutar antes del mediodía. El cielo te pide acción concreta, no solo planes. Cáncer. Cuando la luna en Virgo despierta tu necesidad de orden interno y Júpiter en tu signo expande tu confianza, el cielo te pide equilibrar lo práctico con lo emocional. Hoy Venus en Géminis activa tu sector de comunicación y alianzas, formando un trígono exacto con Plutón en Acuario, lo que transforma la manera en que conectas con quienes te rodean. Marte y Saturno en Aries tensan tu zona de carrera, empujándote a actuar con estrategia antes de lanzarte. Mercurio en Aries, en cuadratura con Júpiter, puede nublar juicios si no revisas 2 veces los acuerdos. Tu energía fluye mejor organizando pendientes domésticos o financieros, gracias al trígono de la luna con Urano en Tauro. En el amor, una conversación profunda puede sanar viejos nudos. El consejo de hoy: dedica 15 minutos a escribir 3 prioridades claras antes de hablar con nadie. La claridad que buscas empieza en tu propio silencio. Leo. Con la luna en Virgo activando tu sector de rutinas y salud, mientras el sol en Tauro tensa a Plutón en tu casa de sociedad, hoy te invito a revisar cómo equilibras tu energía personal con lo que exigen los vínculos cercanos. Venus en Géminis forma un trígono exacto con Plutón en Acuario, iluminando tus finanzas compartidas o inversiones conjuntas con una oportunidad de transformación profunda. Algo que parecía estancado puede renegociarse desde la honestidad. Mercurio en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, así que antes de firmar o comprometerte con una idea nueva, verifica los detalles 2 veces. El entusiasmo podría nublar la lógica. Tu fuego interior brilla mejor cuando canalizas la tensión en acción concreta, no en impulsos. Hoy dedica 15 minutos a ordenar tu espacio de trabajo o agenda semanal. Ese gesto disciplinado te dará claridad para avanzar sin desgastarte. El cielo te recuerda que tu luz no se apaga por compartirla. Virgo. Cuando la luna llena tu propio signo al 87% de iluminación, como ocurre hoy, lo que sientes no es casualidad, es el cuerpo celeste amplificando tu mundo interior. Mercurio, tu regente, avanza en Aries en cuadratura con Júpiter, lo que puede generar que ciertos acuerdos o proyectos se sientan más difíciles de coordinar. No fuerces respuestas inmediatas. Venus desde Géminis activa un trígono exacto con Plutón, señal de que un vínculo puede transformarse sin necesidad de palabras grandiosas. En lo laboral, Marte y Saturno juntos en Aries te piden precisión. Hoy no es día para multitareas, sino para una sola tarea bien hecha. Tu energía física está presente, pero el Marte cuadratura Júpiter advierte que el exceso de entusiasmo puede desgastarte antes del mediodía. El consejo práctico: dedica los primeros 15 minutos de tu jornada a ordenar tu espacio inmediato, aunque sea solo tu escritorio. Cuando la estructura externa refleja tu claridad interna, todo fluye con menos fricción. Libra. Cuando la luna en Virgo activa tu sector de salud y rutina, mientras Venus en Géminis baila con Plutón, tu vida social se convierte en un laboratorio de transformación. Hoy, el trígono exacto entre tu regente y el planeta del poder profundo te invita a pulir tus vínculos con una precisión casi quirúrgica. No se trata de complacer, sino de descubrir qué intercambios te dignifican. Mercurio en Aries choca con Júpiter en Cáncer, generando una tensión entre tus ideas impulsivas y tu necesidad de seguridad emocional. Antes de lanzar un proyecto o una conversación seria, respira 3 veces. Marte y Saturno en Aries te piden disciplina física y mental. Canaliza esa energía en una caminata o en ordenar tu espacio de trabajo. Un dato del 28 de abril. En 1789, el motín del Bounty inició un viaje hacia lo desconocido. Hoy tú también puedes romper con lo que ya no suma. Tu consejo práctico: haz una lista de 3 personas que te devuelvan energía, no que te la roben. El cielo te pide calidad, no cantidad.
Escorpio. Hoy el Sol en Tauro cuadra a tu regente Plutón desde Acuario, y esa tensión no es casualidad. Algo que has construido con paciencia pide ser revisado desde la raíz. Venus en Géminis activa tu sector de comunicación, y al recibir un trígono exacto de Plutón, las conversaciones pueden transformar la dinámica con alguien cercano en algo más honesto y profundo. La luna en Virgo, creciente y cercana, ilumina tu área de salud y rutina, invitándote a ordenar el caos silencioso que arrastras desde hace semanas. Marte en Aries, en cuadratura con Júpiter en Cáncer, puede encender impulsos de querer hacerlo todo ya, pero Saturno en Aries te pide freno y estrategia. Hoy, mejor una llamada sincera que 10 mensajes vagos. La claridad nace del silencio que te atreves a romper. Sagitario. Con la luna en Virgo activando tu casa del trabajo cotidiano y la salud, hoy el detalle se vuelve tu mejor herramienta para avanzar. Marte en Aries, en tu signo opuesto, cuadra a Júpiter en Cáncer, lo que puede encender tensiones en colaboraciones o proyectos compartidos si no moderas tu entusiasmo. Afortunadamente, Venus en Géminis forma un trígono exacto con Plutón, ofreciéndote una oportunidad de transformación profunda en alianzas creativas o afectivas. La cuadratura entre Mercurio y Júpiter te invita a revisar acuerdos antes de firmar, pues la prisa por expandirte podría llevarte a sobreestimar recursos. Saturno en Aries sextil a Plutón respalda tu estructura interna. Hoy, la paciencia estratégica rinde más que la impulsividad. Marte rige este martes. Canaliza su energía en ordenar tu espacio o resolver pendientes administrativos. Un consejo práctico. Dedica los primeros 15 minutos de tu día a escribir 3 prioridades concretas y cíñete a ellas. Tu brújula interior sabe hacia dónde dirigirte, solo necesitas escucharla con calma. Capricornio. Cuando la luna en Virgo activa tu sector de salud y servicio y tu regente Saturno en Aries sextiliza a Plutón, estás en una fase de reingeniería silenciosa. El Sol en Tauro cuadra a Plutón, lo que remueve cimientos en tu estructura profesional. Algo que dabas por seguro pide una revisión profunda. Mercurio en Aries junto a Saturno te urge a tomar decisiones con cabeza fría, pero la cuadratura con Júpiter en Cáncer advierte que no sobrecargues tu agenda emocional. Venus en Géminis, en trígono exacto con Plutón, transforma tus vínculos. Una conversación pendiente puede desbloquear un pacto valioso, sea laboral o afectivo. Marte en Aries cuadra a Júpiter, así que evita lanzarte a proyectos sin medir los recursos reales. Hoy revisa un contrato o compromiso que firmaste antes y ajústalo a tu presente. La disciplina no es rigidez, es la forma que le das a tu libertad. Acuario. Cuando la luna en Virgo activa tu sector de alianzas y proyectos compartidos y Urano en Tauro sigue despertando tu zona de valores y recursos, el día te pide mirada estratégica más que impulso. Venus en Géminis forma un trígono exacto con Plutón en tu signo, lo que convierte cualquier intercambio en una oportunidad de transformación silenciosa. No busques respuestas rápidas ni fuerces acuerdos. El sextil de Venus con Neptuno y Saturno sugiere que la claridad llegará cuando combines sensibilidad con estructura. En lo profesional, Mercurio en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer. Revisa antes de lanzar propuestas porque el entusiasmo podría nublar los detalles. Tu energía física está bien canalizada si evitas dispersarte. Hoy, elige una conversación pendiente y abórdala con preguntas genuinas sin buscar convencer. Marte rige este martes y te impulsa a actuar desde la autenticidad, no desde la reacción. Lo que sueltas hoy abre espacio para lo que realmente necesitas. Piscis. Cuando la luna en Virgo despierta tu casa del trabajo y la salud, y Mercurio en Aries tensa tu sector de comunicación con Júpiter en Cáncer, el día te pide orden antes que impulso. Venus desde Géminis en trígono exacto con Plutón activa tu casa de amistades y proyectos grupales. Un vínculo profundo puede redefinir cómo colaboras. Neptuno, tu regente, en sextil con Plutón y Urano, sugiere que una intuición repentina tiene base real. No la descartes como fantasía. La cuadratura del Sol con Plutón te confronta con un deseo de control que quizás ejerces sin notarlo, especialmente en lo que construyes a diario. Hoy elige una sola tarea que hayas postergado por sentirla difusa y ejecútala con pasos pequeños pero firmes.
La energía marciana del martes te da el coraje para soltar lo que ya no sostiene tu estructura. Tu sensibilidad no es un obstáculo, es el radar que te guía cuando el ruido externo intenta desviarte. Bajo la luz creciente de una luna gibosa en Tauro, el cosmos te invita a consolidar lo que has sembrado. Hoy tu poder reside en la paciencia activa. No se trata de esperar, sino de nutrir con cuidado cada proyecto y relación. La energía taurina te da firmeza, pero la luna en fase creciente te pide flexibilidad para ajustar los detalles. Revisa tus avances sin prisas, celebra lo logrado y corrige con calma lo que aún fluye. Recuerda que la verdadera fortaleza está en la constancia, no en la rigidez. Para tu reflexión, la semilla no sabe cuándo será árbol, pero confía en la tierra que la sostiene. Así también tú, confía en el proceso sin forzar el fruto. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.